Hola, ¿qué tal? Soy Diorvin Freites, @Diorvin Freites, y esto es NET, el podcast de la próxima generación. Hoy tenemos un programa muy especial, de verdad para nosotros es un gusto en estos tiempos de cuarentena poder contar con amigos, poder contar con personas que para mí han sido personas que han estado aportando a mi conocimiento, aportando a mis preguntas y a los cuestionamientos. Y bueno, quisiera darle la bienvenida a Junior Zapata, un escritor de Guatemala, una persona a la cual he leído todos sus libros y para mí es un gusto poder tenerte, Junior. Gracias, Dorian. Eso de estar a la distancia, pero ser amigos cercanos es la cosa más maravillosa. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo está todo por Guatemala? Bien, maldito virus, porque me ponen a barrer, a trapear, a hacer o sea, es una vida torturosa. No, bien, encerrado en Ay, familia. Yo le decía a unos amigos que una semana más y no vuelvo a salir de la casa jamás en mi vida, porque la pasamos tan bien con la familia, entendiendo que no todos en el mundo tienen el privilegio de pasarla bien como familia, ¿verdad? Pero en mi caso es de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida. sí. Cómo están tus niñas? Deben estar grandes porque leí eso en Sí, el libro, en el libro El Papá el papá Imperfecto. imperfecto. Sí, claro. Sí, sí, están grandes y los amigos también están grandes. Pistola, pistolita. Sí, no, sí, tengo perros bravos y todo ya listo. O sea. Qué bueno. ¿Sabes qué? Para entrar en materia, a mí por lo general me gustan mucho lo que son las preguntas. Pienso que las preguntas son mucho más importantes que la Sí, respuesta y que exacto. aprendemos más cuando nos cuestionamos, aprendemos más cuando preguntamos y hay preguntas que son poderosas, preguntas que son muy poderosas. Sí. Y bueno, a los que escuchen el podcast y a los que ven el podcast por YouTube, Junior es una persona que vive haciéndose preguntas, cuestionándose todo. Y la pregunta donde voy, te creo el contexto rápidamente. Hoy vamos a hablar acerca de la educación y los sistemas educativos. ¿Qué tan atrasados estamos nosotros? Sabiendo que hace 200 años fue que se crearon los sistemas educativos para llevar a las personas a las fábricas, para crear tipo zombie. Yo te quiero solamente para esto. La pregunta es, ¿qué tan atrasados estamos nosotros en la educación acá en Latinoamérica? Te lo pongo así, si tú agarras a un doctor a un cirujano que murió hace 100 años y lo resucitas y lo pones en una sala de operaciones, hoy no podría operar porque no conoce nada de lo que está pasando, no entiende nada. Si resucitas a un maestro, se para enfrente de la pizarra y empieza a dar clase con el mismo contenido. Esto, Porque, que porque todo lo está configurado igual, ¿cierto? sí, y tiene que ver con que hay ciertos aspectos de la cultura que mantenemos muy cercanos a nuestras tradiciones. La metodología ha sido la misma por muchísimos años, 2 siglos probablemente, y el contenido ha sido básicamente el mismo por unos 50 años, 60 años. Las grandes reformas educativas en Latinoamérica se dieron en los 40 del siglo pasado, empezaron por ahí, pasando hasta los 60. eh, y constantemente los que estamos en educación sabemos que lo que estamos haciendo no funciona. O sea, pero la educación también entra a un aspecto muy emocional. Por un lado, los políticos lo usan como arma política de votos de base. Para los papás, la educación es muy emocional. Los papás no tienen idea de qué es buena educación. Algunos piensan que buena educación es una escuela donde las maestras son británicas, donde hay un entrenador de fútbol uruguayo, porque como mi hijo va a ser igual que Messi, entonces tengo que poner un buen entrenador, donde hay computadoras,
donde aprenden 3 idiomas. O sea, los papás no tienen idea de lo que es buena educación. Y cuando te pones a pensar, no sabemos lo que es buena educación. La filosofía educativa humanista de los 60 y de los años 60, principios de los 70 del siglo pasado, tenía más que ver con que la educación era un fin en sí mismo. Y la educación sigue siendo un fin en sí mismo para aquellos que creemos en la formación, digamos, los seguidores de Jesús que creemos en la formación. La educación es solo un medio para llegar a un fin, no es un fin en sí mismo. Lo interesante es que gente como los comunistas, el comunismo de los 70s, creía que la educación también, aunque era un fin en sí mismo, también era un vehículo. Y entonces la educación ha sido utilizada para manipular masas y ha sido mal utilizada por el socialismo y muy mal utilizada por el capitalismo, ha sido mal utilizada por la iglesia, ¿verdad? Porque es algo que no entendemos, y creo que esto que está pasando en la crisis mundial hoy en día va a traer un refresh a todo el mundo educativo, ¿verdad? Y es increíble la aportación que el cristianismo tuvo con la educación. Los primeros maestros eran los monjes cristianos. O sea, nosotros venimos enseñando, tenemos una larga historia con la educación. Los griegos tenían que ver mucho con la enseñanza, incluso, ¿verdad? La palabra liceo viene de liceum, que fue una de las primeras escuelas que se fundaron en Grecia. Entonces, tanto la filosofía griega, que llegan a enseñar el arte de vivir, como los cristianos que querían enseñar el arte de creer, ¿verdad? Tuvimos mucho que ver con la educación. Y luego, después de muchos siglos, entra mucha educación humanista a enseñar otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Está en crisis la educación. Ay, Dios, y lastimosamente tengo una niña de 9 años y bueno, a veces pienso, no sé si el homeschooling puede ser una alternativa a poder decir, yo la voy a sacar del sistema educativo porque quiero educarla y le quiero dar una mejor educación que lo que me ofrecen. ¿Qué piensas Claro, tú del homeschooling? lo que pasa es que, mira, el homeschooling es importante cuando es necesario. Primero se tienen que dar el homeschooling es una ecuación. Tienen que haber varios factores que funcionen. El factor padre de familia, integración en el hogar es muy importante. El hecho de que no hay otra alternativa. Yo le digo a la gente, pero de veras no hay otra alternativa. Eh, y pensando en el futuro, porque lo que pasa con el homeschooling es que los papás queremos tomar control de la educación. Y eso está bueno si eres educador, o sea, y si sabes hacia dónde vas. Por otro lado, por otro lado, todo lo que es la educación personalizada en casa y todo eso puede ayudar muchísimo al desarrollo creativo y de apertura mental del estudiante, pero también puede causar muchos problemas como, por ejemplo, yo conozco varios papás que sacaron a sus niños y los pusieron en homeschooling porque le hacían mucho bullying en el colegio. Yo les digo, bueno, y en la vida nunca van a tener bullying. O sea, hay cosas que suceden en el patio del colegio que te ayudan a entender el patio de la vida y necesitas esa interacción. No es lo más justo, no es lo más noble, no es lo más correcto, pero la vida tampoco es justa, no es noble ni es correcta. Te vas a encontrar, todos vamos a tener un jefe que nos trata mal, todos vamos a tener trabajadores que son desobedientes, todos vamos a recibir burlas a través de la vida. No lo deberíamos recibir, pero va a suceder. Entonces, yo le pregunto a la gente por qué quieres hacer homeschooling. Entonces, me dicen, es que la educación, no me gusta la educación como está hoy en día. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es tu propuesta educativa? Porque igual, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces vienen los papás, ponen un homeschooling y agarran una metodología, un currículum de alguna empresa de homeschooling y se la dan. Pues es lo mismo, solo que sin niños y maestros. Ahora, yo conozco otros que hacen homeschooling, que es impresionante lo que hacen. Los niños aprenden creando, ¿verdad? O sea, sí es apertura, autodisciplina, autodidacta, ¿verdad? Y luego tienen sus días en donde tienen relaciones sociales con otros. Entonces, creo que el homeschooling
Es una alternativa, pero creo que todos los factores tienen que estar ahí. Sabes que después vamos a hablar un poco acerca de los sistemas educativos y de qué están haciendo los primeros sistemas educativos tipo Pero mira, Singapur, Hong déjame Kong. interrumpirte. Ahorita se me ocurrió, déjame interrumpirte acerca de tu niña de 9 años. Ok, Ella la pregunta que se está haciendo es, ¿por qué tengo que ir al colegio para aprender cosas que puedo aprender yo solita en internet? tal cual. ¿Ves? O sea, así de obsolente, ese es el nivel de obsolencia de los colegios que los alumnos los miran así. Entonces, eh, eh, pobres los niños de 8, 9, 10, 11 años, porque los estamos mandando a prisión. O sea, entre aulas y jaulas solo hay una letra, ¿no? Ay, me llegó a la mente con jaulas todo esto, el documental este de Netflix Tiger King, que está ahorita de moda y Sí, todo eso. buenísimo Tiger King, cabrón. Ay, Joe Exotic, que es un personaje. Pero volviendo al tema, ¿sabes que Gordon Moore, me imagino que conoces la ley de Moore, él propone y dice que la rapidez de una PC se debe a cuántos procesadores tenga y que el proceso de obsolescencia para sacar unos nuevos microprocesadores y que sea más rápido está entre 12 meses y 18 meses. Sí, Y la ley lo que dice es que si en 18 meses no hay algo nuevo, nosotros entramos en una obsolescencia. Y ahí es donde va la pregunta poderosa. ¿La educación está siendo transmitida a esta generación con un formato muerto? sí, sí, porque estamos tratando de poner, mira, si le pones, si le pones lápiz labial a un cerdo, sigue siendo un cerdo, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es traer tecnología a- y ponerle enfrente de un sistema operativo obsoleto. O sea, no estamos cambiando el sistema operativo y ni siquiera estamos cambiando el procesador. Entonces, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, hay 1.6 billones de niños y jóvenes que no están yendo al colegio alrededor del mundo. Los colegios privados, para no perder mercado y verse muy contemporáneos, dicen, no hay problema, todo lo hacemos en línea, que no sé qué, que no sé cuánto, y aprendieron a usar Zoom, ¿no? Entonces ahora con Zoom, y no entienden que Zoom es una de muchas aplicaciones y que Zoom es, tal vez no es la mejor de todas, pero esa es la que todos usan y es la que, pero es terrible Zoom. Y, Muy. y ¿qué es lo que hacen? Les manda links para videos de YouTube y links para un PDF que tienen que leer y de tarea tienen que grabar un video. Y a eso le llaman enseñanza en línea. No tiene nada que ver. O sea, absolutamente nada que ver. ¿Verdad? Entonces, se ha duplicado la capacidad de contenido, perdón, se ha duplicado el contenido, se ha duplicado la capacidad de aprendizaje, pero al mismo tiempo los niños están teniendo son más discrecionarios en cuanto a lo que quieren aprender y deben aprender. Pero, por ejemplo, sí hay mucha discusión en cuál es el aprendizaje base. Si deberían aprender cuánto de matemáticas. El problema es que la matemática la enseñamos como ciencia y no como idioma. Ese es un problema básico. Creo que las habilidades de lectura son totalmente básicas y las de escritura, y te voy a explicar por qué. Porque el niño va a tener que aprender a leer durante toda su vida. Y segundo, todo va a ser acerca de escribir, porque el lenguaje de objetos todavía no está donde queremos llegar. Incluso cuando la inteligencia artificial llegue a su ápice en unos 15, 20 años, en donde nosotros demos instrucciones habladas, vamos a tener que conjugar verbos, porque la inteligencia artificial va a aprender de la interacción humana del lenguaje. Entonces, no vamos a poder, nuestros hijos no van a poder conjugar si no leen. Entonces, obviamente la lectura y la escritura es algo básico que tenemos que hacer. ¿Verdad? Yo me pongo, pero se me hierve la sangre cuando miro a niños, a padres, que lo que hacen es darle iPads o tablets a sus hijos para que se entretengan en los restaurantes, en los centros comerciales. Perdonen padres de familia, pero eso es una gran estupidez. O sea, y perdonen por lo de estupidez, pero es una gran estupidez, ¿verdad? Porque a los niños, es que los entretiene. Sí los entretiene, pero están desarrollando
no están desarrollando una habilidad que les va a servir el resto de la vida, que va a ser la lectura. Y yo no estoy diciendo es que los libros son más importantes que, no, o sea, digamos, yo leí un artículo de 1963 de un periodista en Barcelona y argumentaba que estaba muy enojado que la gente iba a la playa, llevaba sus libros y pasaba leyendo todo el día en la playa. O sea, es como ahora que dicen, se lleva su iPad para ver Netflix. Pero el proceso neurológico, verá, la neurociencia nos dice del desarrollo de uniones, ¿verdad? Y de conexiones en el cerebro a la hora de la lectura dura. Entonces, esas son habilidades que tenemos que enseñar a los padres. Y no le toca al colegio, le toca a los papás. Pero ¿qué esperamos si los papás son los que miran Netflix todo el día? O sea, eso van a hacer los hijos. Sí, se duplica, se duplica. Y de hecho, comentando un poco y para cerrar la idea con el tema de los libros, la misma neurociencia, Helen Fisher, una bióloga molecular y neurocientífica muy prestigiosa de Harvard, sacó algo acerca de eso y que se conectan más, las conexiones cerebrales se conectan más cuando lees algo y pasas el papel y lo Sí. hueles, es algo sensorial. Bueno, lo que pasa es que sí, la parte sensorial es muy importante porque se crea, digamos, al momento de hacerse la sinapsis, sube la temperatura de la conexión entre las células. Eso hace que la proteína se endurezca. Entonces, estás haciendo de la nada materia. O sea, es mente sobre materia. En ese momento se crea. Que no sucede con la estimulación en el entretenimiento, con la estimulación visual. O sea, solo cuando le pones caricaturas y pones al nene a ver videos de Peppa, ¿verdad? No va a crear ninguna nueva cadena de proteína. No la va a crear. O sea, lo va a entretener, pero yo tengo mucho problema con esa palabra de entretenimiento que está hecho de un constructo latín que significa entre uno, o sea, atraparte a ti, ¿verdad? Es serio eso es muy serio. Yo creo que especialmente los cristianos estamos pecando de no crear, de no criar genios, ¿verdad? De que no estamos criando genios, estamos criando consumidores de entretenimiento. Y por eso y eso lo vemos en los presupuestos de las iglesias. Lo vemos porque el presupuesto va a aquello que crea el mejor entretenimiento, ¿verdad? Y sabes que un poco desglosando esta generación, porque este es un podcast que habla acerca de darle herramientas a los padres para que se conecten con sus hijos adolescentes, con sus niños. Los adolescentes son muy creativos, en este caso esta generación son creativos, son soberbios, son de, hijo, llega la mamá con el teléfono celular, mira, aquí está mi teléfono, enséñame a aprenderlo. Ay, mamá, tú eres achapada a la antigua. Y una niña de 6 años soberbia llega y se lo prende. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo bien dándole tecnología a nuestros hijos? ¿Y cuál crees tú que la edad? Estuve leyendo, algunos psicólogos dicen que la edad perfecta para darle un teléfono celular a un niño adolescente es 13 años. Ahora, ¿cuál crees tú, según tus estudios, que sería la edad perfecta o la edad conveniente para darle tecnología a nuestros hijos? Bueno, yo creo que no hay que darles nada nunca. Pero no, te voy a explicar lo que pasa. El libro es tecnología. O sea, Gutenberg lo que hizo fue aplicar la tecnología de la prensa. Es que por eso se llamaba prensa, porque era una prensa que giraba y, claro, los chinos ya tenían dados, y ya tenían papel de arroz, y ya tenían tinta, pero Gutenberg realmente, y el libro es el resultado de una tecnología, es tecnología apropiada. Incluso los formatos que tenemos en las computadoras de 16:9, las medidas de las computadoras vienen del hecho. Por ejemplo, tengo un libro aquí sobre Van Gogh, que no es el formato normal. Tengo otro libro aquí que es más o menos el formato normal, pero estos formatos vienen porque había una forma de cortar el papel para no desperdiciarlo en la prensa hace 500 años, y así han venido. Es el resultado de la tecnología. Darle un libro a un niño es tecnología. Entonces, yo creo que le puedes dar un celular a un niño
a los 2 años. La pregunta es cómo lo va a usar. Es el problema que le damos azúcar, o sea, o nos vemos al azar, que tiene la misma estructura molecular que la heroína. O sea, lo que hace nuestro cerebro. Entonces, cuando le ponemos un iPad a un niño, ¿verdad? ¿Para qué la estamos usando? Porque yo creo que hay que darles el tablet, hay que darles el iPad, hay que comprarles computadora, pero para que crean, no para que consuman. Ahí está la diferencia. O sea, hay que dárselas como herramientas, como asadón, como pala, como piocha, ¿verdad? Pero no como billetera. Esa es la diferencia. Entonces yo le digo a los papás, cómprales, pero que lo usen para crear, que no lo usen para entretener. Si se quieren entretener, que vayan a jugar allá afuera. Pero ahí es donde está el problema, porque a veces nosotros lo usamos como un distractor y y que lo calma. Mira, aquí Claro, tienes, es cálmate. una droga. Es que es una droga, es droga, o sea, porque al final, si te pones a pensar la estimulación que eso causa y las endorfinas que suelta el ver un video entretenido, es drogadicción, o sea, es tecnodependiente, o sea, eso es lo que estamos criando. O sea, lo que estamos haciendo es dándole licor al niño de chiquito para que se duerma y deje de llorar. Eso es lo que estamos haciendo pero el problema no es el vehículo, no es el dispositivo. El problema es nuestra actitud hacia el dispositivo. Por ejemplo, en nuestra escuela nosotros tenemos iPads para todos los alumnos. Somos un colegio que sirve a clase media baja. Hicimos grandes esfuerzos para que todos los alumnos tuvieran un iPad. No es un tipo de enseñanza en donde hay un link a YouTube, no, sino que todo es aprendizaje creando. O sea, el dispositivo se usa para crear, no para entretener. Entonces hay una gran diferencia en eso. Porque, por ejemplo, eh, la, cuando tú estás leyendo un libro, lo que se llama lectura dura, todo lo que está pasando en tu cerebro está creando. Pero cuando ya está el proceso hecho como en una película, el estímulo solo es visual, tal vez auditivo en algunos casos de los mejores. Y eso es todo, ahí termina. Entonces no estás creando, estás consumiendo, ¿verdad? No te lleva a otros mundos. La lectura sí, por eso es que en grandes obras épicas como El Señor de los Anillos, las aventuras de Narnia, ¿cómo se llama? Todas Las las de C.S. crónicas de Lewis, ¿no? Narnia. Ajá. Las crónicas de Narnia, ¿verdad? Te dicen, lea el libro. Digamos, Harry Potter, leer el libro es otra experiencia a ver la película, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te lleva a otros lugares? Una película no te lleva a otros lugares, porque no estás creando, estás consumiendo. Cierto, sí. Entonces, No, los no estamos padres de creando familia, viendo a Thanos haciendo el chasquido, no lo, no, para no, nada. y es que los padres de familia estamos criando consumidores, no estamos criando productores. Y ese es un gran pecado del papá cristiano, de la mamá cristiana, que está haciendo de sus hijos consumidores, no productores, ¿verdad? Eh, eso está haciendo mucho daño, porque entonces los productores siempre son los menores en número, pero son los que le venden a todos los demás consumidores y los demás consumidores entonces tienen que trabajar el resto de sus días para pagar su adicción. Y nuestros hijos cristianos deberían ser productores para poder sacar al mundo de este letargo en que está, pues, o sea. Y fíjate que todo eso tiene que ver con también entra mucho toda la ideología política y de economía, porque tú puedes alegar mucho contra el capitalismo, pero nosotros los padres lo estamos fomentando. Si tú estás en contra del capitalismo, yo quiero ver a tus hijos, porque si no están produciendo y solo consumiendo, tú eres parte del problema del que estás alegando. Si eres socialista y eres del otro lado, ¿verdad? O sea, digamos, perdón, si eres capitalista y estás en contra del socialismo, y tus hijos de todos modos solo están consumiendo, eres parte del problema porque estás creando un estado de dependencia. Entonces, esto viene a encompasar muchas cosas, no solo la educación. Y sabes que por naturaleza esta generación es muy autodidacta y lo ves claramente con los alumnos porque eres el director del Colegio América Latina allá en Sí, Guatemala y es un colegio de hace 60 años, tienen toda la experiencia con esto, pero ¿cómo hacemos? Mi hija, 9 años, me dice que quiere ser youtuber. claro, pero
ese es porque vemos, porque les enseñamos el glamour de lo que eso significa. Y no le decimos, en lugar de ser youtuber, ¿no te gustaría ser la que diseñó YouTube? ¿La dueña de YouTube? Ahí Y la ese es, pregunta poderosa. sí, es eso. O sea, ¿verdad? No es una amiga de mi hija quería ser aeromoza y mi hija le dice, ¿y por qué no quieres ser la dueña del avión? ¿Verdad? O sea, sí hay una diferencia en eso. Yo creo que tiene que ver con lo que nosotros reforzamos en casa de lo que ellos están viendo afuera. Entonces, cuando nosotros reforzamos que lo importante es crear las plataformas en donde todo se da, entonces nuestros hijos van a querer ser los creadores de la plataforma, no van a querer ser los usuarios de la plataforma. Y, y ahí tiene que ver con lo que reforzamos en casa, con lo que enseñamos en casa, sean autodidactas o no, ¿verdad? O sea, eh, y claro, yo sé que las estadísticas dicen que los niños de 8 o 10 años quieren ser youtubers, pero eso se les va a quitar más adelante. Y cuando empiecen a ver los números, ¿verdad? Porque solo es 1 o 2% de los youtubers que empiezan que la hacen. Y de esos es 1% el que la hace bien. O sea, el que Claro. puede. Entonces, cuando ellos entiendan los porcentajes, o sea, el hambre es canija, como dicen en México. Así es. ¿Sabes que en el 2015 Elon Musk, bueno, sacó a sus 5 hijos del sistema educativo y que los tenía para estudiar, los tenía en colegios para niños superdotados? Me imagino que la educación ahí era una educación alta en contenido, en formato, cómo presentaban la educación o el aprendizaje, y creó Astra en el 2016. Sí, Ahora, aunado a este comentario, va la pregunta poderosa. Eh, Estuve leyendo en Forbes que un 10-15% de los grandes millonarios, o sea, los que tienen las empresas en el Fortune 500, no terminaron la universidad, incluyendo, bueno, Steve Jobs, los creadores de Twitter, Mark Zuckerberg, Bill Gates, no terminaron. Entonces, los adolescentes hoy se pueden preguntar, pero yo puedo ser millonario, yo sí, puedo tener muchas cosas sin estudiar, siendo sí, autodidacta. Ahora sí, la pregunta es, y disculpa para no. cerrar esto, Junior, la pregunta es, eh, como padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que desarrollen su potencial para que puedan alcanzar los mejores resultados, sea músico, sea en el arte, sea no sé, en una carrera universitaria? Pero ¿cómo nosotros lo ayudamos a que ellos puedan conseguirse con su elemento, como decía Ken Robinson en ese famoso libro, para que ellos puedan tener y alcanzar para lo que fueron creados, pues su propósito? Lo que pasa es que sí tiene que ver con lo que la universidad te hace, lo que la educación te hace es que te enseña a seguir instrucciones, te enseña realmente a interactuar con el mundo real. El problema es que te mete en un formato, te mete en un estuche, o sea, te, te forma, esa es la palabra, ¿no? Y entonces, sí es cierto, muchos de estos no terminaron la universidad, pero estudiaron, ¿ya? Y primero, otra vez, es un porcentaje sumamente bajo, porque ellos, cuando tú miras, por ejemplo, los problemas que ellos tuvieron, necesitaron traer gente altamente educada que los pusiera en orden, porque si no, no iban a salir adelante. Está muy bonito pensar en Steve Jobs, pero sin los otros dos que estuvieron con él y luego sin los asesores de negocio que fueron los que realmente crearon la infraestructura de Apple, es otra cosa. O sea, si tiene que ver con ser visionario, no tiene que ver con haber estudiado o no haber estudiado. Entonces, yo le digo a la gente, no vas a estudiar, buenísimo, pero entonces tienes que estar dispuesto a morirte de hambre, porque todos estos estaban muriendo de hambre también un tiempo, ¿verdad? O sea, es muy bonito verlos ahorita del otro lado de la montaña, y luego de 100 pasaron uno o dos de ese lado de la montaña, ¿verdad? Porque tiene que ver con que todos, es otra vez, es una ecuación de varios factores en donde todo se alineó. Yo creo que a nuestros hijos les tenemos que enseñar a pensar en lugar de enseñarles qué pensar, ¿verdad?
y les tenemos que contestar con preguntas y preguntarles, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Y tú qué crees de eso? ¿Verdad? Yo creo que enseñarles a cuestionar a nuestros hijos es una de las mejores cosas que podemos hacer, es de las más terribles, porque te van a estar cuestionando todo y van a estar cuestionando en la iglesia y van a estar cuestionando en el colegio, pero realmente el enseñarles a pensar es algo muy importante, es más importante que enseñarles qué pensar. Hay que enseñarles a cuestionar su fe, a cuestionar a Dios, ¿verdad? Eh, Entonces ahí es donde ya no queremos entrar, ¿verdad? Porque entonces se pueden volver ateos. No, no va a pasar, al contrario. La duda es el primer paso para la fe, entonces eso está bien. Pero en cuanto a la educación, la gente debe seguir estudiando lo más que pueda, ¿verdad? Hasta que tenga una visión, porque a mí me lo dicen mucho, es que yo quiero ser artista, qué bueno, sí, pero en mi ciudad no apoyan el arte. No, 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 no. No apoyan el arte mediocre, porque el arte bueno sí lo apoyan. Entonces, tú quieres ser artista, pues como que vas a tener que comer, comer tallarines, o sea, comer frijolitos una vez al día, tomar agua, no puedes andar de fiesta con tus amigos y vas a tener que poner, si quieres ser autodidacta, pues entonces autodidáctate, estudia todo el día, que esa es la otra parte, que digamos, está muy bonito Steve Jobs y qué lindo, pero no vemos las horas que él pasaba aprendiendo a hacer caligrafía, porque lo que le gustaba era el desarrollo de fuentes. Y él pasaba horas, pero hoy en día los chicos no, no, muy difícil. Entonces, no me vengas con que quieres ser como ellos. O sea, lo que quieres es los millones de ellos sin el trabajo que ellos hicieron y sin el riesgo, ¿verdad? O sea, todo eso entra en juego. Y sí te recuerdo que Mark Zuckerberg estaba en Harvard, que para entrar a Harvard tuviste que haber estudiado ajá, bien tu educación claro. secundaria. O sea, no es solo así. O sea, nosotros vemos el final como dice Michael Jordan, ¿verdad? Que me dieron todos los premios por todas las canastas que encesté, pero nadie se acuerda de todas las que no encesté, que fueron mucho más de las que encesté. Entonces, pasa en el deporte, pasa en el arte, pasa en la tecnología, ¿verdad? Que es cuestión de números. Entonces, está bien que decís, no, yo no voy a estudiar porque no sé quién no estudió. Ok, cuando tengas la visión que él tienes, puedes dejar de estudiar. Cuando tengas la visión que él tiene, puedes dejar de estudiar. O sea, no es solo así, ¿verdad? Y otra vez, yo entiendo que no es cuestión de ir a la universidad, es cuestión de aprender. Entonces yo le digo a la gente, está bien, no quieres estudiar, no quieres ir a la universidad, perfecto, pero entonces tienes que estar aprendiendo. Pero lo que pasa es que no quieren ir a la universidad porque no tienen la disciplina de estudiar. Eso es lo que pasa. Es una gran excusa, ¿verdad? O sea, está bien, no vas a ir a la universidad, perfecto, pero entonces te quiero de 7 de la mañana a 5 de la tarde estudiando. Nada de estar viendo Netflix, estar con los amigos, porque todos estos que tuvieron éxito pasaban noches sin dormir, creando, fracasando en sus programas. O sea, está muy bonito que ahora tenemos el iPhone y tenemos el iPad, pero todo lo que fracasaron anteriormente, eso también debería entrar en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver que estudies, yo quiero ver que aprendas. A mí no me importa si es en la universidad o en tu casa. Claro, hay ciencias exactas que deben ser colegiadas, como la medicina, las leyes, la ingeniería, porque si no se muere gente, pues, o sea, se cae un edificio, no calculaste bien, o sea, hay cosas que tienen que ser colegiadas y tienes que estudiar 6 años para eso. No puedes ser autodidacta y pretender operar de corazón abierto a alguien, ¿ya? Pero está bien, no quieres ir a la universidad, perfecto. Entonces te levantas a las 6:30 de la mañana y vas a estudiar todo el día. O está bien, te levantas a las 11 de la mañana, está bien, pero entonces de 12 del día a 11 de la noche vas a estudiar. Eso es lo que no queremos, ¿ya? O sea, agarramos todas las excusas de todos los casos de éxito y no estudiamos los casos de fracaso. Que son mucho más de lo que la Son lograron. muchos más. Son alrededor del 95%. O sea que hay 95% de personas que andan por la calle frustradas queriendo ser como el 5%. Exacto. Y sucede más en el mundo del arte. A mí yo tengo jóvenes que me dicen, es que mis papás no quieren que sea baterista. Sí, les digo, ¿sabes por qué? Porque te vas a morir de hambre. Sí, así dicen, a menos de que seas el mejor baterista de tu país. Si sos el mejor baterista del mundo, vas a poder mantener a todos, pero eso sí, tienes que estudiar y practicar 6, 8 horas diarias, todos los días.
y ser puntual y entregar y llegar a la prueba, y llegar a la grabación ya ensayado y bien, y colocarlo bien y cobrar bien y saber pagar tus... O sea, ¿quieres hacer todo eso? Entonces sí puedes ser baterista. Pero así como quieres ser solo peludo tocando batería en una banda de punk, ¿verdad? O sea, y quieres, o sea, y quieres ser de los Ramones, o sea, está bien, ¿verdad? O sea, pero qué precio tan alto han pagado ellos. O sea, todas esas bandas, todos estos artistas que conocemos, han dedicado su vida entera, han sacrificado. Entonces yo le digo a los jóvenes, ¿cuánto querés sacrificar? O sea, ¿estás dispuesto a ya no salir con tus amigos, a no darle el tiempo a tu novia, a no darle el tiempo a la iglesia, ¿verdad? A no contestar el teléfono a tu líder porque estás ensayando? Tienes esa disciplina, entonces sí puedes ser el mejor de tu país. Pero si no, ni lo intentes. ¿Sabes qué? Malcolm Gladwell, gran Ah, escritor, sí, me eh, fascina. espectacular. He leído también su libro. En el libro Los fuera de serie, Ah, The sí, Outliers, habla acerca de la regla de las 10.000 horas. Hay sí. detractores, hay personas que creen, otros que son haters de eso, pero ahora voy a la siguiente pregunta. Si nos enfocamos, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo vienes hablando. Eh, ¿Crees tú que sin una asesoría externa, alguna mentoría, podamos lograr alcanzar eso que tanto soñamos? Solamente centrados nosotros 10.000 horas, como dice la ley. Se podría si tienes la habilidad mental para esa capacidad, o sea, si tienes la capacidad mental para esa habilidad que quieres desarrollar, podrías, la ventaja de las reglas de las 10.000 horas es que yo no sé si en 10.000 horas te conviertes en un experto, pero te conviertes en algo. O sea, o sea, 10.000 horas haciendo lo mismo te va a llevar a algún lugar. El problema es que el problema es que no queremos, todos queremos aprender. Nuestros jóvenes hoy en día quieren aprender, pero no quieren tener la disciplina, lo quieren todo autorrápido, ¿ya? O sea, una sesión, miran una escena de sexo en la película que dura 15 segundos, van a un restaurante autorrápido y les sirven en 30 segundos. ¿Verdad? O sea, meten palomitas de maíz en un microondas y está en un minuto. O sea, todo lo queremos así. Y hay cosas que sencillamente toman tiempo porque tu cerebro no está configurado para eso. Y además las habilidades de pensamiento, de lectura, las habilidades manuales, todo eso, las habilidades duras que se llaman. Entonces, eh, yo creo que todos necesitan mentores. O sea, es importante. Yo personalmente creo que todo aprendiz necesita quien le enseñe. No quiere aprender de nadie, tiene 1% de poder hacerla, ¿verdad? Pero ni siquiera los monjes tibetanos que viven en solitud encima de un monte allá en el Tíbet empezaron solitos. O sea, al final, si vas a ser tecnólogo, vas a necesitar de un equipo. Si vas a ser inventor, vas a tener que tener un diseñador. Si eres artista, vas a tener que tener otros compañeros. O sea, no lo vas a poder hacer solo, vas a necesitar a alguien que te enseñe, ¿verdad? Y vas a tener que buscar personas que te anteceden y que han ido antes que tú para ver por dónde pasaron, ¿sí? Y entender qué camino tienes que abrir. Yo creo que nuestros jóvenes deben abrir nuevos caminos por donde nadie ha pasado, ¿ya? Pero para llegar a ese punto donde nadie ha pasado, tienen que caminar por donde ya pasó alguien, ¿no? Cuando tú estudias los mapas de hace 2000 años, estaba el mar y luego caía, ¿sí? Y luego habían monstruos al final porque hasta ahí llegaban. Entonces, el explorador decía, después de eso hay un gran dragón, pero alguien tiene que decir, hasta ahí llegué, ¿sí? Entonces, esa parte es importante, pues mira, el término autodidacta tiene muchas aristas, porque decimos, yo tengo papás que siempre me dicen, mi hijo no es por nada, pero mi hijo es un genio, agarró el iPad y en 5 minutos lo supo manejar. No, 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 el genio es el que lo diseñó, porque logró que tu hijo de 5 años lo usara en 5 minutos. O sea, Cierto. alguien lo diseñó para que el niño aprendiera solo, o sea, no es tan autodidacta, porque está diseñado a priori para eso.
Entonces, la palabra autodidacta tiene muchas aristas. Y sabes que entrando un poco ya en lo que es los sistemas educativos que sí funcionan, ¿no? Finlandia, Singapur, Corea del Sur, Japón. Y me puse a investigar un poco lo que es Finlandia. Me parece algo. Hay Sí, documentales acerca del es uno de sistema los educativo de mejores. Finlandia, sí. Y ellos eliminaron las tareas en la Sí, casa, sí, eliminaron las materias. Entonces, supongamos, van a estudiar el tercer grado, lo estudian de los celulares, pero estudian la matemática de los sí, celulares, sí, la sí. tecnología de los celulares, toda la historia. Entonces, digo, ¿cómo va a ser el sistema educativo o cómo va a ser la formación de aprendizaje de la generación que está creciendo? Y a dónde voy es cómo va a ser la educación del futuro. Lo que pasa es que en Finlandia lo lograron meter como ley, por ejemplo. En Finlandia tú no puedes enseñarle por ley, no le puedes enseñar a leer y a escribir a un niño antes de los 7 años. O sea, tú tratas de hacer esto en Latinoamérica y los papás le ponen gasolina al edificio y lo queman. Porque mi hijo es un genio, ¿ves? Mi hija es un genio, o sea, es un genio. Entonces yo a los 3 años le voy a enseñar a leer. No, es una estupidez hacer eso, ya, porque estás adelantando ciertos procesos de neuromentales que se Sí, tienen que dar. Entonces, mucho tiene, en Latinoamérica tiene que ver con la emotividad de los papás. Tú eliminas en Latinoamérica las materias, porque nosotros llevamos en nuestra institución 5 años queriendo eliminar las materias y los estamos llevando ahí. Este año ya logramos quitar dentro del aprendizaje la materia, pero el papá nos sigue insistiendo que quiere ver las calificaciones de matemáticas, quiere ver las. Entonces nos inventamos un sistema en donde le traducimos al papá lo que quiere ver. A eso agrégale los ministerios de educación, las secretarías de educación, que son más retrógrados que los trogloditas, o sea, son ministerios anti-educación, son secretarías anti-educación, en donde no puedes solo hacer eso. Entonces, la educación del futuro es un lienzo blanco, puede pasar cualquier cosa, no hay un camino, yo creo eh, que va a seguir muy parecido a lo que tenemos porque también la industria lo requiere. Creo que todo lo de inteligencia artificial va a cambiar drásticamente por la clase de trabajos. Acuérdate que la educación se centró básicamente en cómo prepararlos para un trabajo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a quitar la necesidad de trabajos. Eso ya viene en 10 años. O sea, incluso ahorita, pues ahorita todos pensamos que los robots son estas personas que se parecen a los humanos, pero ya tenemos robots de toda clase. Entonces, la educación se va a asemejar más a algo que acerca a los chicos a entender la inteligencia artificial y a programarla. Y eso va a requerir menos conocimiento general de historia, de filosofía, de las humanidades y de ciertas materias aplicadas, ¿verdad? La matemática se va a ver diferente porque la matemática se va a estudiar más de cómo entender una fórmula, una ecuación para poder programar, ¿verdad? Entonces, todo eso va a impactar la educación. Latinoamérica desafortunadamente no se va a convertir en una tierra de plantas, aunque México, por ejemplo, China quiere poner muchas plantas de fabricación en México porque la mano es barata, pero eso tiene que ver con automatización, no tiene que ver con desarrollo intelectual, ¿ya? Entonces, porque todo ya viene preparado y eso va a ser durante 5 a 10 años y luego la automatización de máquinas que crean máquinas, eso ya está sucediendo, pues. Hay muchas empresas que están a la orilla, o sea, están en el filo del futuro de eso, como Amazon, por ejemplo. ¿Verdad? Jeff Bezos tiene un impulso bárbaro de automatización y de robots. O sea, hoy en día hay dos de sus bodegas gigantes, una en el centro de Estados Unidos y otra en el este. Cuando tú haces una orden en Estados Unidos de un producto, no hay ningún humano que la toque hasta el momento en que llega a la parte de afuera donde alguien lo carga en el camión y te lo lleva al correo, ¿ya?
todo funciona automáticamente, el robot va, sabe dónde está lo que pediste, lo jala, lo sube en su propio, ¿verdad? Y se lo lleva y lo deja ahí. O sea, es increíble. Ahora, estos no son robots pensantes, esos están automatizados, ¿verdad? Es inteligencia artificial. Y eso es parte de lo que no hemos entendido, ¿verdad? No entendemos la inteligencia artificial, pero por la emotividad de los papás, por el control de los gobiernos en Latinoamérica nos va a ir muy mal con la educación. Eso es seguro. O sea, eso es seguro porque no sabemos lo que queremos y manejamos la educación como algo muy aspiracional y no como algo parte de la vida. O sea, dónde estudian mis hijos es más importante de lo que estudian mis hijos. Y aquí pensando un poco que hay un término que utilizamos mucho que es de adoptar y adaptar. Ujú. ¿Será que podemos utilizar ese término para la educación de copiando los sistemas educativos que sí funcionan en el mundo para Latinoamérica? Sí, no, porque por ejemplo, el método Singapur de matemáticas, que es una forma de enseñar matemáticas, no funciona muy bien en todos lados porque nuestros niños no tienen la disciplina que tienen los niños de Singapur. ¿Ya? O sea, también hay un problema de disciplina, o sea, somos países ingobernables. Te cuento algo, en Taiwán un amigo mío fue de agregado militar a la embajada de su país y llegó a una reunión y se dio cuenta que había dejado un sobre con $3,000 en el metro, en el tren, ¿ya? Y estaba muy preocupado y se lo comentó a alguien y dijo, no, vamos mañana a preguntar a la oficina. ¿Ah? De un país latinoamericano. Vamos mañana y fueron allí en Taiwán a la oficina. Sí, sí, alguien entregó el sobre, aquí está mi. O sea, empecemos por ahí, Claro. empecemos por ahí. Entonces, y un país que no es cristiano, ni con bases cristianas. O sea, Taiwán era la isla de Formosa, un basurero de China. Pues, o sea, un país de hace 60 años, ¿verdad? Sin ninguna influencia cristiana. Y un sobre de $3,000. Entonces, todo eso impacta la forma en que hacemos educación y aprendizaje y empieza en casa. Eso no, porque todo, tirarle al gobierno es fácil porque es una piñata que es grande que está ahí para pegarle palo. Pero eso es cuestión de los papás, es responsabilidad de los papás enseñarles eso. Yo le digo a mis hijas que estudiaron en mi colegio. A mí no me importa lo que te enseñaron en el colegio, aquí en la casa se enseña eso. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. A mí qué me importa, aquí hacemos eso, ¿verdad? O sea, eso es importante, lo que los papás le enseñamos a los hijos en casa. Entonces caemos en la simplicidad y no en lo simple, en la No. simplicidad de que la mejor educación y las mejores bases empiezan por casa. Sí, porque cuando, por ejemplo, cuando estudias varios casos, incluyendo, y hay muchas personas, pero creo que Gladwell, Malcolm Gladwell lo puso muy bien en su libro David y Goliat, que se lo recomiendo a todos. Eh, en David y Goliat, precisamente hay un video de él hablando sobre David y Goliat. Eh, Él dice, no fue Dios el que ayudó a David y no le está quitando El la inerrancia, mérito. sí, el mérito a Dios, ¿verdad? Pero dice, no fue Dios, lo que pasa es que David, dice, Goliat era un tipo grande que tenía problemas con ver de lejos y lo único que sabía era acercar a alguien y matarlo de cerca, por eso es que tenía un escudero y por eso un lancero, o sea, por eso tenía alguien que le llevara sus cosas. Y por eso le dijo, ven, acércate a mí. David era otro que nunca había aprendido a pelear uno con uno, pero era callejero. Y entonces lo agarró a pedradas, ¿no? Por eso es que Goliat le dijo, ¿por qué vienes a mí con piedras y palos? Entonces, los hermanos de David habían ido a la Harvard del momento, a la academia militar más prestigiosa del día. Por eso es que estaban ellos como capitanes del ejército. Pero ellos tampoco querían salir a pelear, porque ellos en el cálculo que habían hecho, según lo que les habían enseñado en la universidad, dijo, no, esto nos va a matar, porque y es cierto, Goliat los hubiera matado, tampoco es. O sea, ellos hicieron el cálculo y dijeron, no vamos a durar. David, como era un analfabeta, no pudo hacer el cálculo, pero él dijo, pedradas, ¿sí? Yo ni me le acerco a eso, pero lo agarro pedradas, o sea, ¿para qué me lo voy a acercar? ¿Ya? Entonces, yo creo que tiene que ver más con esa enseñanza de aprovecharlas, no quitar, nosotros como padres no le queremos quitar las vicisitudes a nuestros hijos, los problemas, no les queremos, o sea, les queremos quitar el sufrimiento. Y al hacer eso, les estamos quitando la oportunidad de crecer
peleándose con osos y con leones, como David. Tú no quieres que tu hija de 9 años pelee con osos y leones, pero es necesario que ella pelee con osos y leones, ¿ya? Tú quieres que vaya a la mejor academia, entonces los papás dicen es que yo le quiero dar la mejor educación a mi hijo. Bueno, escriba mejor educación. Que vaya a las mejores universidades. ¿Para qué? O sea, para que tenga todo lo que usted no ha tenido, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que? No, porque tenga las mejores oportunidades. Entonces ahí también se mira que la gran mayoría de graduados de las mejores universidades trabajan para gente que no se graduó de las mejores universidades. Así es. Y bueno, de verdad ha sido una charla muy amena. He estado muy, muy contento por lo que estamos logrando, por lo que se está hablando. Y quisiera que pudieras finalizar dándole consejos, ya tú pasaste por la experiencia de tus niñas en los colegios, en el colegio, a esta gente como yo, que tiene una niña de 9 años, ¿qué nos recomendarías para que podamos tener la capacidad, la motivación, la intención de conectarnos? Porque a veces los mandamos a la escuela y es como que, ay Dios, qué bueno, se fueron a la escuela, voy a hacer lo que quiero. No, es cómo conectarnos realmente con nuestros hijos y ayudarlos a que desarrollen el propósito para el cual fueron creados. Yo creo que tenemos que regresar a tiempos bíblicos y creo que Dios nos está forzando a eso. Deuteronomio 6 era muy fuerte en decir, y estas palabras que yo te digo hoy, repítelas a tus hijos, pero entonces empieza todo un estilo de vida, porque dice estando en casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando salgas, cuando entres. Los papás no tenemos el tiempo para estar en casa, no estamos cuando se levantan, no estamos cuando se acuestan, no andamos en el camino con ellos, no entramos con ellos y no salimos con ellos, ¿verdad? Y si acaso las escribimos en nuestras manos o en nuestra frente, nuestros hijos no las ven porque no nos ven. Entonces creo que ahí empieza el problema, ¿verdad? Y luego en el versículo 20, en ese mismo capítulo, dice, y cuando tus hijos te pregunten qué significan todos estos mandamientos, les dirás, éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó con mano fuerte. O sea que tus hijos, a pesar de todo lo que les enseñes y a pesar de todo lo que les digas y lo que ellos vean en casa, van a dudar, porque ellos están a preguntar, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a creer en eso? Y entonces es tu historia la que realmente los va a acercar a Jesús, no es tú llevándolos a la iglesia. Es tu historia, que eras esclavo en Egipto y que Dios te sacó con mano fuerte. Eso es lo que los va a hacer que crean, o sea, el estilo de vida que lleves. Creo que es lo primero, es entender que tenemos que estar. O sea, tenemos que estar. Y no hemos hecho suficiente. Incluso hoy en día la gente está desesperada porque no quiere estar. Y esta es la gran oportunidad, ¿verdad? O sea, tengo un amigo, ayer tuiteé que un amigo me dijo, este es el momento de regresar a la cueva y cuidar de tu tribu, ¿verdad? Tenemos que estar y eso es importante. Tenemos que estar. La otra cosa es que tenemos que ser un poquito más flexibles y entender que no todo es como la abuelita lo hacía, ¿verdad? Y tenemos que así como dejamos que nuestros hijos nos enseñen cómo usar el celular, también tenemos que dejar que nos enseñen cómo piensan sus amigos, sus amigas. Entender qué es lo importante y cuáles no, o sea, escoger nuestras batallas. A veces nos peleamos con nuestros hijos por cosas que no tienen mayor importancia. Busquemos las dos o tres cosas que realmente importan y con eso quedémonos y esa batalla ganémosla. Todo lo demás tenemos que estar dispuestos a negociar. Tenemos que entender que aunque las tradiciones, nos dice la antropología, las tradiciones es el mejor vehículo para pasar la fe de una generación a otra, tenemos que escoger bien las tradiciones para hacerlas relevantes para nuestros hijos, ¿verdad? Para transmitirles nuestra fe y lo que queremos. Hay un error que cometemos los papás que les decimos, tú puedes hacer lo que tú quieras, eso es una gran mentira. O sea, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Disney no dijo eso, o sea, esas son estas grandes leyendas urbanas idiotescas que publicamos en Internet, ¿verdad? Y entonces, no es cierto, no es cierto. Nuestros hijos no pueden hacer lo que quieran. Tenemos que ser fríos en eso, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Porque mira, no sé quién, mira, tengo un amigo que tiene un hijo único
El chico tiene 13, 15, 14 años y es una cosita chiquita y quiere ser jugador de fútbol americano en Estados Unidos. Ya están viendo universidades, las becas. Ahora, ¿tiene oportunidad de jugar profesional fútbol americano? Sí la tiene, 1%. Puede llegar, sí, como pateador o puede ser muy rápido, ¿verdad? Un tight end y puede ser, o sea, sí. No es imposible, pero es altamente improbable. Y el problema no es apostarle todas las posibilidades del mundo a eso, sino el problema es hacerlo creer, que eso es lo único que puede hacer. ¿Ya? Entonces, cuando te enfocas solo en eso, es una cosa vivir en Estados Unidos y vivir toda esa cultura desde primaria, desde educación primaria, y enfocarte en que vas a ser un jugador profesional, tienes mucho más oportunidades a que si vienes de un país latinoamericano, no tienes el tamaño, no tienes la cultura, no tienes, o sea, hay un montón de cosas. No estoy diciendo que no lo va a lograr, estoy diciendo que lo más probable es que no lo logre y tenemos que poner otras cosas dentro de su paquete de disciplina, ¿verdad? O sea, eh, niños que me dicen es que yo quiero ser un dibujante para Pixar. Buenísimo. Le digo, ¿y tú sabes de narrativa? ¿Sabes de guionismo? O sea, ¿qué pasa si en un accidente pierdes las manos? ¿Qué vas a hacer? O sea, hay que ser fríos, ¿verdad? Y entonces, también entender que Dios está preparando a nuestros hijos para, para ser utilizados en ministerios que hoy no existen, ¿verdad? La iglesia ha sido muy cerrada y ha sido muy cruel con nuestros hijos, en donde solo hay cierto tipo de ministerio y no entendemos que hay ministerios en el futuro que nosotros no nos imaginamos eh, y que Dios está preparando a estos minigenios para eso, ¿verdad? Nuestros hijos, Dios va a usar a gente genias, a brillantes. Mira el problema que tenemos hoy. Como iglesia le metimos todo el presupuesto a los predicadores, a los pastores y a los cantantes cristianos. Hoy el mundo, ¿a quién voltea para ver una respuesta? A los científicos, a los expertos en epidemias, a los doctores, a los enfermeros. Y entonces nosotros hemos puesto todo nuestro dinero en el show, que no está malo, es buen entretenimiento, es muy sano, muy lindo, ¿verdad? Pero no es ahí donde, donde el mundo está pidiendo respuestas. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que criar genios, ¿verdad? Y Dios va a poner en el corazón de muchísimos de nuestros hijos a que sean genios, a que sean brillantes, más brillantes que nosotros, para hacer cosas que nosotros no nos podemos imaginar. O sea, yo tengo amigas y amigos que se enojan porque sus hijos a las 11 de la mañana están en pijama trabajando desde su casa y dicen que ese no es trabajo. Les tengo que explicar que sí es trabajo. Ujú. Que es que no está haciendo nada, mira, se levanta a las 10 de la mañana y se queda en pijama y se pone a comer y a trabajar, a jugar en la compu todo el día. Y dice que está trabajando, está trabajando. Tenemos que entender que el adaptador USB ya cambió y tenemos que reconectarnos. Esa es la otra cosa. Wow, creo que me quedo con reconectarnos. Esa palabra me encanta. Y el refresh que hablaste, de que tenemos que actualizarnos. Y muchas gracias, Junior, de verdad. Aprendí mucho de ti en esta conversación y sé que ustedes que están escuchando el podcast y que están viendo lo por YouTube también, la idea es que se pregunten, que se cuestionen. Y bueno, muchas gracias, saludos y bueno, te Gracias. comprometo a que cuando estés por acá por Ciudad de México, vienes al podcast y compartimos en persona. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron acá. De verdad, la pasé muy bien. Les digo que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita para que puedan tener de primera mano lo que subimos, cada uno de los episodios. Y muchas gracias, de verdad. Esto fue NET, el podcast de la próxima generación.